En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, todas las gracias son para Allah y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas. Buenas noches a todos. Hoy hablamos, inshallah, sobre el ateísmo. Como somos personas que estudiamos sobre las técnicas de la dawa, podríamos encontrar personas que son ateas, ¿no? Que rechazan la existencia de Dios. Entonces debemos saber cómo tratar este tema. Bien, como saben, hermanos y hermanas, que antiguamente no existía el ateísmo. Es decir, no había personas que rechazaban la existencia de Dios o que negaban la existencia de Dios. Veremos por qué o cuándo y dónde apareció esto. En el Corán, que ya fue revelado hace eh, más de 1400 años, Allah subhanahu wa ta'ala menciona que si la gente de la Meca no adoraba a Dios, pero sí creía en Él como sustentador, como el que baja la lluvia, el creador de todas las cosas, pero no lo suplicaban a Él y no rezaban a Él, sino eso hacían a los ídolos y a las estatuas que había alrededor de la Kaaba, alrededor de la Kaaba. Bien, entonces, como podemos ver hasta el día de hoy, que las tres religiones celestiales, el Islam, el cristianismo, el judaísmo, que ahora ocupan, o sea, digamos, en comparación con las demás religiones que hay o las personas que no tienen religión, son la mayoría, digamos, y que todos creen que Dios existe. Todos creen que Dios existe. Entonces, siempre el ser humano creía en Dios, creía en Dios, muy aparte de de cómo es, etcétera, pero sí creía o cree que Dios existe. El ser humano, por naturaleza, es creyente. El ser humano, por naturaleza, es creyente. De hecho, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos informó en un hadiz que que todo humano nace siendo musulmán, ¿no? Nace con la inclinación natural, ¿ya? Pero sus papás lo convierten en un cristiano zoroastriano judío, ¿no? Es decir, los papás, normalmente todos los seres humanos nacen con la creencia de que hay Dios, de que existe, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es que después reciben unas enseñanzas, digamos, desviadas, incorrectas, extraviadas, y de esta manera se alejan de Dios. Según el Corán, o sea, toda persona que no cree en Dios, que no cree en Dios, se llama, bueno, el ateísmo en árabe se llama al-ilhad. Al-hada, es decir, se inclina, se desvía, se extravía, ¿no? Entonces el Corán menciona este término, pero el ateísmo ahora sabemos que es la negación de la existencia de Dios, la negación de la existencia de Dios. Bien, ¿cómo, cuándo y dónde apareció el ateísmo para poder saber cómo tratar este tema? En Europa, como ustedes saben, los que gobernaban eran los reyes y con ellos la iglesia, ¿no? Todo pasaba por la iglesia, las leyes, o sea, etcétera, ¿no? La iglesia era la que daba fe, era la que apoyaba a los reyes, a los gobernantes. En aquel entonces, los europeos empezaron a buscar, a tener conocimiento, etcétera, etcétera, y los científicos empezaron o sea, cuando, digamos, llegaron a una conclusión, ¿ya? Sobre, por ejemplo, la edad del mundo o sobre la forma de la Tierra, ¿no? Si es plana o no, la iglesia dice otra cosa, dice no. Entonces, la, dos motivos importantes y fundamentales o sea, que causaron la aparición del ateísmo, ¿no? Primeramente. Primero, es que la iglesia daba la mano a los reyes que eran opresores, que eran tiranos, ¿no? Que solamente, o sea, no les interesaba, digamos, la situación de los ciudadanos, del pueblo. Bien, y por eso hubo revoluciones, ¿ya?
en Francia y en otros países, por ejemplo. Eh, y cuando los pueblos se levantaron ya y se rebelaron, ¿no? Se rebelaron contra los reyes y también contra la iglesia, ¿no? Que sí apoyaba la opresión y la injusticia, ¿no? Y apoyaba a los reyes que eran tiranos. Bien, este fue uno de los primeros motivos que causó la aparición del ateísmo. El otro es que la iglesia siempre iba en contra de la ciencia. Los científicos dicen una cosa y la iglesia, o sea, iba en contra de lo que dice. Entonces la gente empezó a, o sea, empezó a descreer en la iglesia y todo lo que enseña la iglesia y todo lo que dice la iglesia, ¿no? La iglesia habla de Dios, la iglesia enseña a Dios, ¿no? Informa sobre Dios. Entonces la gente empezó a tener desinterés en estos temas, ¿no? Y no quería saber más sobre estos temas, ¿no? Y la distancia, ¿no? La lejanía empezó a ser cada vez más grande, ¿no? La distancia empezó a ser cada vez más grande, ¿no? Con el apoyo que tenían los reyes, o sea, por las iglesias y también por el choque, ¿no? Y lo que la iglesia iba en contra de la ciencia. Esto también, cuando la gente abandonó ya la iglesia, dejó de ir a la iglesia, por ejemplo, dejó de creer en la iglesia, etcétera, eso coincidió con la civilización occidental, ¿no? Una buena economía, digamos, o sea, un buen nivel académico, digamos, derechos, o sea, la gente más libre, o sea, más libertad tiene, etcétera. Entonces la gente empezó a sentir bien, a tener una buena vida. Entonces dijeron, miren, cuando estábamos cerca de Dios o de la iglesia, mira cómo éramos. Y ahora que estamos lejos, mira cómo somos. Ahora estamos mejor que antes. Entonces, o sea, estar lejos de la iglesia nos hace la vida mejor, nos hace la vida mejor. Bien, todo esto ya hizo que, y también con el avance, con el desarrollo científico, etcétera, el ser humano empezó a conocer muchas cosas, los científicos, el ser humano, ya, por qué baja la lluvia, por qué esto, el otro, y encontraron el porqué, las causas de la sucesión y el acontecimiento de las cosas. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no necesitamos de Dios. Si ya sabemos todo y o sea, sabemos por qué suceden las cosas, pues, ¿para qué tener un lazo con la iglesia? Y empezaron a estar más lejos de Dios. Entonces empezó la idea de que Dios no existe. ¿Sabes qué? Dios no existe. Fue solamente una mentira de la iglesia, ¿no? Fue un mito, una leyenda. Y así empezó el ateísmo. Cuando hablamos de los países del sur, África, Oriente Medio, América Latina, ¿no? Entonces, estos países, eh, desde la ocupación, ¿no? Cuando fueron ocupados, hasta el día de hoy, ellos importaban cultura, métodos de enseñanza-aprendizaje, métodos de economía, etcétera. ¿De dónde? De Occidente. De Occidente. Entonces, una de las cosas que hemos importado, ¿no? O que Occidente también nos exportó, es el ateísmo. Es el ateísmo. Hoy en día puedes encontrar, o sea, puedes encontrar, sobre todo también con la aparición de la tecnología, ¿no? Y de las redes sociales, de la televisión, de las películas, porque, o sea, empezaron a exportar sus ideas, sus pensamientos, sus ideologías, ¿no? Me refiero a los occidentales, eh, a los países del sur. Entonces la gente empezó a pensar lo mismo. Sí, miren cómo viven los europeos, sin Dios, etcétera, y tienen una vida mejor. Entonces nosotros haríamos lo mismo. Y por eso también en nuestros países, o sea, apareció el ateísmo, ¿no? Bien. Entonces, el ateísmo, bueno, hasta el día de hoy siguen con este método,
o con este, mejor dicho, con este fenómeno. Hasta que llegó en la teoría de la evolución, ¿no? Para también dar un argumento de que el mundo ha sido creado de una célula o o sea, también la teoría del Big Bang, ¿no? De la explosión. Entonces buscaban siempre, o sea, trataban, los científicos occidentales siempre trataban de alejar de que las cosas han sido creadas por alguien superior, de que han sido hechas por alguien superior, por alguien que tiene un poder superior, etcétera. ¿Por qué? Porque siempre parten, ¿no? Eh, de que no hay un creador, de que no hay alguien superior. No, el mundo es una materia, el mundo es una materia, nada más, ¿no? Bien, eso es lo que exportaron también a nosotros. Y eso es lo que en algunos colegios, universidades o la mayoría también se enseña, ¿no? También parten de esto, ¿no? El conocimiento no lo relacionan con alguien superior, ¿no? El que es en este caso Dios o el creador. Bien, ¿qué pasa? Entonces, el ateísmo no apareció en los países del sur, sino en los países occidentales. ¿Por qué motivo? Por motivo de la iglesia, de la opresión de la iglesia, de la injusticia de la iglesia, y también por el choque que tenía la iglesia con la ciencia, con la ciencia. En el caso del Islam, por ejemplo, no tiene este problema. ¿No? El Islam no tiene problema con la ciencia. No, es más, aunque el Corán no es un libro científico, pero sí ha informado sobre algunos asuntos que desde su revelación, que recién en los últimos años han sido descubiertos, ¿no? Han sido conocidos por la ciencia o reconocidos por la ciencia, ¿no? Entonces, el Islam no tiene este problema, ¿no? El Islam tampoco da la mano a digamos, a los opresores, ¿no? En toda la historia del Islam, de los musulmanes, siempre había sabios musulmanes que fueron presos, encarcelados, solamente por decir la verdad. Y Allah subhanahu wa ta'ala, uno de los nombres de Allah es la verdad. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán nos enseña a decir la verdad. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también nos enseña a decir la verdad, ¿no? O sea, dijo el profeta Muhammad en un hadith, sallallahu alaihi wasallam, hay 7 personas, o sea, una de ellas que estará bajo la sombra el día en que no habrá sombra excepto la de Dios, una persona que dice la verdad ante un gobernante injusto, ¿no? Que dice la verdad ante un gobernante injusto, ¿no? Entonces, de esta manera podemos luchar contra la injusticia, la opresión, contra digamos, el poder que puedan tener los gobernantes, ¿no? O los presidentes. Bien, entonces o sea, para enseñar que el ateísmo no es correcto, ¿no? No es correcto, podemos utilizar solamente el sentido común. El sentido común. Si si dirías, o si yo les diría que las casas, ¿no? O que esta casa ha sido construida por sí sola. Nadie me cree. Que un libro ha sido escrito solo, ¿no? Las frases, las oraciones se juntaron, dieron un significado, ¿no? Y formaron un libro, ¿no? O sea, nadie me va a creer, sino que cada hecho tiene su hacedor. Un libro tiene su autor, tiene su escritor, ¿no? Cualquier fabricación tiene su fabricante. Una mesa la ha hecho un carpintero, ¿no? Una silla también. Por ejemplo, una pared pintada la ha pintado un pintor. Entonces, cada hecho tiene un hacedor. Si esto tiene su hacedor, ¿acaso la creación no puede tener un creador? Obviamente sí, claro que sí, ¿no? No existe algo que de la nada, ¿no? Podemos decir que, o sea, un celular existe de la nada, o se fabricó solo, ¿no? O surgió de la nada. Imposible. Nadie puede creer esto. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros solamente seguimos a ciegas a la gente que pensamos que son mejores que nosotros y no utilizamos nuestra mente, no utilizamos la lógica, ¿no? Que solamente utilizando nuestra mente podemos llegar a que esta creación tiene un creador. Esta creación tiene un creador. Primero, Dios existe a través de la inclinación natural. A través de la inclinación natural. Un ejemplo. Bueno,
Primer ejemplo es que todos sentimos, el ser humano siempre tiene un sentir de que quiere eh, adorar, hacer caso, obedecer. El que, el que no obedece a Dios también obedece sus caprichos, obedece sus deseos, ¿no? O busca una religión, ¿no? La mayoría de la gente busca una religión, no busca porque tiene una necesidad, no tiene algo vacío que quiere llenar, que quiere llenar. Bien. Eh, entonces decía, este es un ejemplo. Otro ejemplo de la inclinación natural, cuando el bebé nace, recién nacido, ¿no? No saben, no ha sido enseñado, no aprendió ni en un colegio, ni en un nido, no recibió ninguna clase, tampoco tiene las facultades y las capacidades para entender. ¿Cómo puede, cómo puede saber que tiene que abrir la boca, ¿no? Cuando la mamá le da el pecho, 2 horas, 3 horas, un día, ¿no? 3 días después de haber nacido, ¿cómo él sabe que para tomar el pecho es con la boca, ¿no? Ok, ¿cómo sabe que tiene que abrir la boca? ¿Cómo sabe que tiene que este, absorber? ¿Cómo sabe que tiene que tragar? ¿Quién enseñó todo esto? Eso no solamente podemos ver en los humanos, sino también en otros seres vivos, en otros seres vivos. ¿Quién? O sea, normalmente, si los ateos creen que el ser humano es materia, viene, no sabe hacer nada. Entonces, ¿quién le enseñó? Si normalmente el ser humano, si es una materia, no tiene relación con un creador, ¿cómo sabe entonces hacer esto? ¿No? Eh, y hay muchos ejemplos al respecto, muchos ejemplos que tienen que ver con la inclinación natural, ¿no? El otro argumento es utilizando, como decía al principio, el sentido común. O sea, no, cada hecho tiene un hacedor. Cada hecho tiene un hacedor. Si tú escuchas una voz, aunque no ves a la persona, sí puedes darte cuenta que es de una voz de una persona. No es de un ave, no es de un animal, no es de un ángel, es de una persona. Y también puedes, solamente a través de escuchar, puedes saber si es hombre o mujer, si es menor o mayor. Mira, sin ver sin ver sin ver a la persona. Y este uno de los motivos de que los ateos dicen que Dios no existe, porque no se ve, porque no podemos verlo. Y eso es incorrecto. ¿Cuántas cosas nosotros creemos que existen y no las vemos? No las vemos. El amor lo vemos, no lo vemos, pero sí lo sentimos, ¿no? Alguien puede decirme si es blanco, si es negro. Alguien puede decirme es rojo, ¿no? Como hacen corazones rojos, etcétera. No tiene color, ¿no? ¿Alguien puede decirme qué forma tiene? Nadie puede decir, porque no lo han visto. Pero sí, toda la gente cree en el amor, porque es un sentimiento, ¿no? Entonces no es algo que se ve con los ojos, ¿no? Alguien puede decirme cómo es, por ejemplo, o sea, una fragancia, ¿no? Es blanca, es negra, es grande, es pequeña. No, ¿cuántos sentidos tenemos? ¿No? Hay cosas que solamente, o sea, se pueden ver con el ojo o se pueden conocer con el ojo. Hay otras con el oído, otras con el olfato, ¿ya? Otras con el sabor, ¿no? Entonces, otras con el tacto, ¿ya? Y otras con la mente y con el corazón, ¿no? Dios sí no lo podemos ver con los ojos, no podemos escuchar con las orejas, no podemos oler con la nariz, no podemos saborear con la lengua, no podemos tocar y sentir, pero sí podemos llegar a que existe y podemos sentirlo, ¿no? Que sí existe, con la mente y con el corazón. Así que no es que todas esas cosas que existen son, o sea, visibles, no, no son visibles, no todas esas cosas que existen son visibles, ¿no? Entonces, el ateísmo, ¿no? Se ha vuelto una moda, digamos, en los últimos años una moda, ¿no? Porque vemos a fulano, a tal cantante, como lo amamos, como lo queremos, es un ejemplo, no es que nosotros, sino la gente. Entonces, él es ateo, o él salió una vez, dice, cuando fue preguntado, yo la verdad no creo en Dios,
yo soy ateo, entonces todos sus seguidores, o algunos, o la mayoría, también se han vuelto ateos. Solamente porque su favorito cantante lo ha dicho o lo es. Nada más, ¿no? O el jugador fulano también lo ha dicho o lo es. Entonces también ellos también lo siguen, ¿no? ¿Acaso no vemos que hay gente que se viste de la misma manera de cómo se visten cantantes, ¿no? Sus favoritos cantantes, o hablan, o se actúan, o caminan, ¿no? Entonces, el ser humano también, parte de su naturaleza es imita, ¿no? Le gusta imitar a los demás, ¿no? Uno de los motivos por el cual Allah subhanahu wa ta'ala envió los profetas, ¿no? Es para que el profeta lo tengamos como un ejemplo, ¿no? Si Allah hubiera revelado el Corán, pero sin un hombre que pueda practicarlo por primera vez, cada uno adoraría a Dios a su manera, ¿no? Y estaríamos divididos. Pero al tener un ejemplo a seguir, todos rezamos de la misma manera, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es importante, hermanos y hermanas, ¿no? Bien. Esto es importante. Solamente lo que pasa es que la gente sigue, ¿no? A ciegas o imita sin pensarlo. Y además, porque no tiene un fundamento básico, ¿no? Un fundamento básico. O sea, no ha recibido enseñanza de sus papás sobre, por ejemplo, el Islam, estamos hablando solamente de la existencia de Dios. O los católicos, ¿no? O los cristianos no han enseñado a sus hijos sobre la existencia de Dios, argumentos y pruebas, ¿no? Pero cuando sí se enseña, o sea, uno antes de negar la existencia de Dios, lo piensa varias veces y no, y no deja de creer en Dios, no deja de creer en la existencia de Dios. ¿Ya? Porque tiene argumentos, porque tiene una base sólida, ¿no? Tiene una base sólida. Entonces, podemos negar o rechazar el ateísmo o destruir el ateísmo solamente con estos argumentos, sin hablar del Corán, sin hablar de Dios, solamente utilizando nuestra mente, ¿no? Poniendo ejemplos reales, ¿no? Si esto puede ser creado de la nada, fabricado de la nada, si esto puede crearse solo, ¿no? Entonces, a ver, nosotros, los seres humanos, ¿por qué tenemos diferentes alturas? ¿Por qué tenemos diferentes, por ejemplo, colores de piel? ¿Por qué tenemos, o sea, hay alguien que ha decidido por nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos diferentes colores de ojos, diferentes colores de cabello, ¿no? O sea, hay alguien que ha decidido por nosotros, ¿no? Tener tal altura, nacer en tal país, sí, eso obviamente tiene, o sea, tiene razones, ¿no? Tiene que ver con la genética, etcétera, ¿no? Pero hay alguien al principio que ha, digamos, que lo ha decidido, que lo ha decidido. Tal como podemos ver una mesa que tiene de altura 1,20 m. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no lo ha hecho, no ha hecho lectura de 1,5 m? ¿No? Es que así lo ha decidido, por algunas razones, obviamente, el, el carpintero, ¿no? Entonces hay un montón de argumentos y pruebas para, o sea, enseñar que el ateísmo digamos, es un fenómeno nada más y no es algo, no es correcto, no es algo lógico, no es razonable. Y además, el Islam cuando llegó a Europa, con la inmigración de los musulmanes del norte de África, ¿no? Sobre todo de Oriente Medio, muchos europeos, ¿no? Después de haber dejado su religión anterior, han vuelto al Islam, han vuelto al Islam, ¿no? Entonces, el Islam, por ejemplo, en Europa, que es el lugar donde apareció el ateísmo, no tiene, por ejemplo, no tiene problema ni con la ciencia, ni ayuda a los opresores y a los injustos. Entonces, estos fueron los motivos por los cuales ha aparecido el ateísmo y en el caso del Islam o de los países musulmanes no ha surgido ahí el ateísmo, porque el Islam no tiene problema con la ciencia ni da la mano ni dio la mano a los gobernantes opresores y eh, además, el Islam da argumentos. El Corán podemos ver, el Islam no nos invita a creer, eh,
a ciegas, sino el Corán invita a leer, a investigar, a reflexionar, a meditar, ¿no? ¿Acaso Allah subhanahu wa ta'ala no reveló las primeras palabras del Corán? No han sido "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq", lee, lee en el nombre de tu Señor, quien ha creado, ¿no? Entonces, el Islam primero te informa. Si estás de acuerdo, crees. Y cuando crees, tienes que, y cuando crees y decides creer y decides hacer la shahada, tienes que cumplir, ¿no? Tienes que cumplir. Si no estás de acuerdo, también el Islam te respeta, ¿no? Si no estás de acuerdo con el Islam te respeta, ¿no? Pero el ser humano asume sus responsabilidades. Barakallahu fikum, que Allah subhanahu wa ta'ala los bendiga y los recompense.